Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en este webinar que la UDLAP Jenkins Graduate School y la Universidad de las Américas Puebla ha organizado para continuar analizando temas de interés en el marco de la serie Elecciones Estados Unidos 2020, el futuro de la democracia americana. Soy Marcela Corro Priego, directora académica del Departamento de Derecho de la Universidad de las Américas Puebla, y tengo el gusto de estar el día de hoy con ustedes en la quinta entrega para analizar el futuro de la relación México-Estados Unidos en materia de comercio exterior. Iniciaré esta sesión compartiendo brevemente la semblanza de los invitados que nos acompañan el día de hoy. Damos la bienvenida al maestro Kenneth Smith Ramos, quien es licenciado en Relaciones Internacionales y Economía por la Universidad de Georgetown. Cursó sus estudios de maestría en Economía Internacional en la Universidad de Johns Hopkins School of Advanced International Studies. En el ámbito profesional, cuenta con una larga trayectoria en el Gobierno de México, con amplia experiencia en negociaciones comerciales internacionales. Recientemente fungió como jefe de la negociación técnica para la modernización del Telecán, que derivó en el TEMEC. Como representante de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington, D.C., lideró los esfuerzos para promover y defender los intereses comerciales de México en Estados Unidos y fungió como enlace de la Secretaría de Economía con representantes de los sectores público, académico y privado en Estados Unidos. La experiencia negociadora de Smith Ramos se fue consolidando a través de casi 3 décadas en el servicio público. Antes de encabezar la representación de la Secretaría de Economía en Washington, fue coordinador general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, en donde fungió como responsable de las negociaciones comerciales agrícolas y de la cooperación internacional en materia agroalimentaria. Fue director general para Asuntos Internacionales y Vinculación en la Comisión Federal de Competencia y director general de América del Norte en la Secretaría de Economía, en donde operó como coordinador del Telecán para México. Actualmente, Ken se especializa en comercio internacional y asesora a clientes sobre aspectos relacionados con la implementación de los diversos tratados de libre comercio de los cuales México es parte. En particular, se apoya en apoyar a clientes para identificar oportunidades de exportación, importación o inversión extranjera directa que ofrecen los tratados de libre comercio de nueva generación, como el CPTPP, Telecuem y TEMEC. Nos acompaña también el doctor Juan Carlos Gachús, quien es doctor de gobierno y maestro en Gobierno y Política de Latinoamérica por la University of Essex. Recibió la medalla Alfonso Caso por la UNAM y la beca MacArthur Fort Hewlett para realizar estudios de posgrado. En la UNAM estudió la maestría y la licenciatura en Relaciones Internacionales. Fue Rajawali Fellow en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard y Puentes Visiting Scholar en la Universidad de Rice. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Mónaco y en China Europe International Business School. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 del CONACYT. Es miembro de la International Studies Association y del Consejo Editorial de la revista México y la Cuenca del Pacífico. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Les doy a ambos la bienvenida a este webinar. Nos da muchísimo gusto que estén aquí y en particular queremos compartir con ustedes algunas de las dudas incógnitas en relación, obviamente, al tema de las elecciones en Estados Unidos 2020 vinculados al comercio exterior. Para empezar esta dinámica, hemos invitado a algunos de nuestros estudiantes para que de forma directa les puedan hacer algunas preguntas relacionadas con el tema. Le pido a Salvador Navarro, quien cursa tercer semestre de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, empiece su intervención, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi pregunta en concreto es, si Donald Trump no acepta una posible derrota electoral, ¿esta situación política podría incidir en la relación bilateral entre los Estados Unidos y México y también en la economía mexicana? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quisiera agradecer a la Jenkins Graduate School y a la Universidad de las Américas Puebla por invitarme para participar en este foro el día de hoy. Es un placer estar aquí con ustedes, con la doctora Marcela Corro, con el doctor Juan Carlos Gachús y con toda la facultad y los alumnos de la escuela.
entraré de lleno a las preguntas que nos hacen. Yo creo que hay que tomar en cuenta un aspecto fundamental de lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, en el que la decisión que se tome el 3 de noviembre en las elecciones presidenciales de Estados Unidos va a afectar el futuro económico y político de Estados Unidos, pero también de toda la región y hasta cierto punto del mundo. En el momento en el que estamos en esta situación de una crisis de salud muy fuerte por el COVID, que ha llevado a una crisis económica mundial, estamos en una situación, digamos, apremiante, en términos de tratar de encontrar una solución tanto en la parte de salud como cómo recuperar el crecimiento económico. Entonces va a ser fundamental el resultado de estas elecciones, posiblemente como nunca antes se ha visto, ¿no? Sobre todo para México. El tema, la pregunta en específico es muy interesante porque por primera vez en la historia de Estados Unidos, o por lo menos desde aquellas épocas de la Guerra Civil, en los 1860s, no se habla de este tipo de inestabilidad al tener una sucesión presidencial. Un tema que yo creo que matiza un poco la situación, a pesar de la estridencia que ha caracterizado al presidente Trump y a toda su administración, algo que matiza su amenaza de no irse del poder si considera que la elección fue fraudulenta, es que Estados Unidos tiene instituciones políticas muy sólidas. Se ha demostrado a lo largo de la administración Trump que a pesar de los intentos que ha hecho de saltarse las leyes, de saltarse la Constitución, sus propias cortes domésticas lo han frenado. El ejemplo que me gusta dar siempre en pláticas sobre relaciones internacionales o economía internacional es cuando al mero principio de su administración intentó implantar una prohibición a que viajaran a Estados Unidos ciudadanos de países árabes, de países donde se practica la religión musulmana. En ese sentido, él ya había firmado una orden ejecutiva para prohibir la entrada y discriminar en contra de estos ciudadanos, y esto fue rechazado en un tribunal federal, si bien recuerdo, del estado de Indiana, lo cual enfureció al presidente Trump y acusó inclusive al juez federal de ser de origen mexicano y que por eso estaba actuando en su contra, con una especie de argumento de conspiración, del cual creo que todos conocemos de eso un poco aquí en México. Y al final de cuentas lo frenaron y no pudo hacer lo que llamaban el Muslim ban, es decir, la prohibición de que musulmanes pudieran ingresar a Estados Unidos, y una serie de medidas que ha intentado tomar a lo largo de estos 4 años que también han sido rechazadas en las cortes, como privar de sus derechos a los jóvenes que llegaron indocumentados a Estados Unidos y que ahora son protegidos bajo el programa de DACA. También lo rechazó al nivel de la Suprema Corte. Entonces estamos viendo instituciones estadounidenses fuertes, pero con un reto por parte de un presidente en funciones en contra de los resultados de una elección, pues vamos a averiguar qué tan fuertes son las instituciones estadounidenses. Yo creo que gran parte del tema se resolverá en la medida en que tengamos claridad, una victoria contundente por parte de Joe Biden. Eso indican las encuestas, pero no hay garantías. Ya vieron cómo fallaron las encuestas en las elecciones de 2016 con Hillary Clinton. Entonces, podemos esperar que sea más apretado el resultado de las elecciones que lo que muestran las encuestas ahorita. Ahorita Biden está arriba por 10, 12 puntos en promedio en las encuestas nacionales. Yo creo que esto se va a acortar a un 5 o 6%. Creo que probablemente gane Biden y es ahí donde vamos a ver la fortaleza de las instituciones de Estados Unidos para aplicar su ley, su propia ley electoral y la sucesión del poder. Ahora, no afectaría jurídicamente de manera inmediata esta crisis, digamos, de sucesión en Estados Unidos al TEMEC o a los convenios de cooperación entre México y Estados Unidos. Esto porque no caen en el ámbito específico de decisiones que tengan que tomar el Poder Ejecutivo en este periodo de transición. Obviamente, si esto se extiende, si se va más allá de enero de 2021, porque recordemos que la elección es a principios de noviembre, pero el presidente por lo general llega al poder la tercera semana de enero. Entonces hay un periodo de transición donde se ventilarán estas diferencias y seguramente habrá una mini crisis en ese sentido, porque es muy probable que Trump no quiera aceptar los resultados, pero hay que entender que no afecta jurídicamente la vigencia o implementación del TEMEC. Si sigue los problemas más allá de enero, esto resolverá en cortes federales, puede llegar hasta el nivel de la Suprema Corte y podría, en un caso extremo, tener que ser removido físicamente de la Casa Blanca, lo cual me parece
sumamente improbable que suceda, pero en este año 2020 todo puede suceder. Gracias. Gracias, Kenneth. No sé si Juan Carlos quisiera abordar la pregunta. Al parecer no está conectado, pero bueno, es interesante en lo que... A ver, perdón, no tenía mi micrófono, disculpa. No te preocupes. Ahora sí. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo con nuestros alumnos este webinar. Tenemos 92 participantes, un número, vaya, muy bueno de interesados en el tema. Agradecer a Kenneth Smith su participación en el webinar, a Marcela Corro también y obviamente a nuestros estudiantes. Kenneth Smith ya platicó un poco sobre cuál es el contexto general de la lección con respecto a esta pregunta. Solo me gustaría enfatizar que, cualquier decisión, cualquier resultado va a tener un impacto profundo, obviamente, en la relación México-Estados Unidos. Y, de hecho, va más allá. En un contexto complejo de guerra comercial, de Estados Unidos con China, que además se suma a este complejo contexto de la pandemia. Entonces tenemos una relación también difícil con la Unión Europea y en otras latitudes, el impacto es global. ¿Okay? Ese es el punto que hay que subrayar. Entonces, todo el mundo está siguiendo las elecciones, los resultados serán muy importantes para continuar, ¿sí? con distintos retos que tiene México en términos comerciales, también en términos de nuevos contextos de competencia, de alianza con otros países. Y entonces, para México es crucial, obviamente, el resultado en la elección y creo que ese es mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Como comentaba Kenneth, ¿no? El tema es el que llega a tribunales, ¿no? Porque eso va a incidir, obviamente, en la estabilidad del país, independientemente de que pues lo que se ha comentado, ¿no? Es que legalmente, ¿no? Hay un sistema muy rígido en términos de permitir, obviamente, esa transición del poder, pero bueno, veremos qué pasa. Lo que sabemos es que él parece que no está muy dispuesto, ¿no? A aceptar los resultados si efectivamente no le favorecen, ¿no? Tenemos también a otra estudiante que es Mónica Paola, que ha preparado una pregunta en términos de este tema de comercio exterior. Mónica, si estás por ahí, te pido que intervengas, por favor. Buenas noches a todos. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo ha evolucionado el comercio de México y Estados Unidos en los últimos años, tomando específicamente y como referencia el periodo de 2016 a 2020? Gracias. Juan Carlos, si quieres que inicie yo con... Sí, adelante, por favor, Kenneth. Muchas gracias, Juan Carlos. Mira, es muy interesante. Hay que entender que bajo el Telecán, que acaba de concluir el 1 de julio con la entrada de vigor del TEMEC, fue un tratado que duró 25 años y que hizo que el comercio entre México y Estados Unidos creciera de una manera dramática. O sea, se multiplicaron casi por 6 nuestras exportaciones. Pasamos de ser un país que recibía alrededor de $2,000 millones de inversión extranjera directa anual a recibir en promedio a finales de 2018 casi $35,000 millones. Todo esto por la certeza jurídica a largo plazo que te brinda tener una situación, un espacio de libre comercio con la economía más grande del mundo. En los últimos años no ha sido la excepción. De hecho, yo diría en el sexenio pasado lo que vimos es un crecimiento dramático del comercio, incremento de la inversión. Y es muy interesante porque el TEMEC, bueno, el Telecán en esa época y en todo momento fue el ancla, digamos, de la liberalización comercial de México, pero a lo largo del tiempo empezó a reducir el porcentaje de inversión extranjera directa como parte del total, como proporción del total que venía de Estados Unidos. Es decir, otras regiones del mundo, principalmente Europa,
y otras regiones, Sudamérica sobre todo, pero principalmente Europa, incrementaron sus inversiones en México justamente por esta certidumbre que le brindaba al país. Tenemos al cierre, digamos, del Telecán, por así llamarle, una relación comercial con Estados Unidos de más de 580,000 millones de dólares. Dense cuenta que esto significa que más de 1,500 millones de dólares en comercio cruzan la frontera todos los días. México está entre los primeros 3 socios comerciales de de 33 estados de la Unión Americana, es decir, en lugar 1, 2 y 3, no son nada más los estados fronterizos de Estados Unidos, y en gran parte, como ya lo platicaremos un poco más adelante, por la guerra comercial con China y por los avances que hemos tenido a lo largo de los años en convertirnos en grandes proveedores de Estados Unidos. El año pasado rebasamos a China y a Canadá y nos convertimos en el principal socio comercial de Estados Unidos. Y muy importante, somos el primer mercado exportador de productos agrícolas de Estados Unidos. Es decir, para darte un ejemplo, casi el 30% del maíz que exporta Estados Unidos al mundo viene a México. Lo mismo sucede en productos, otros granos, oleaginosas, productos cárnicos. En México compramos casi el 20% de toda la carne que exporta Estados Unidos al mundo. Entonces hay una relación simbiótica muy fuerte. A veces no entendemos la magnitud en la que México se puede sentar con Estados Unidos y con cualquier país del mundo, pero con nuestro principal socio comercial, con Estados Unidos, y negociar como iguales. Es decir, nuestra economía es muchísimo más pequeña en su totalidad que la economía estadounidense, pero por esta relación y estos balances que se crearon a lo largo de 25 años dentro del Telecán, nos permite tener la posibilidad de influir directamente en el bienestar de Estados Unidos. Es decir, el comercio agropecuario de Estados Unidos requiere y depende enormemente de la relación con México. Entonces, de 2016 hasta a finales de 2018, seguimos en tasas de crecimiento muy importantes del comercio entre México y Estados Unidos, te digo, alcanzando casi 600,000 millones de dólares, y empezó a desacelerarse a mitad del 2019, por diversas razones que podemos empezar a platicar de la desaceleración económica en México, pero sobre todo a raíz de la crisis del COVID en el 2020. La OMC pronostica que para este año, a nivel mundial, el comercio mundial podría caer más de 20%. En la región de América del Norte hemos visto una caída, sobre todo en los primeros, el segundo y tercer trimestre del año, un inicio de recuperación en ciertos rubros. Por ejemplo, el sector agropecuario siguió creciendo, porque siempre fue una industria esencial y siempre lo será, lo que se demostró en esta pandemia. Y esperamos que en realidad el impacto positivo del TEMEC, justamente debido a esta crisis tan fuerte que tenemos y que ha sofocado la demanda de productos de importación en los 3 países, no se empiecen a ver los impactos fuertes ya del TEMEC probablemente hasta el segundo trimestre o hasta el segundo semestre del 2021. Pero es de verdad un gran beneficio que en este momento justamente de crisis económica esté entrando en vigor el TEMEC. Muchas gracias, Kenneth. Juan Carlos. Sí. Bien, bueno, quizá solo mencionar que en este contexto complejo de guerra comercial, México paradójicamente se ha beneficiado, y no sé qué opina Kenneth. Estados Unidos impuso o ha impuesto de manera exponencial nuevos aranceles a las exportaciones chinas, y entonces las empresas estadounidenses han buscado reemplazos, ¿sí?, para buscar obviamente abastecerse sobre todo de insumos, materias primas y también de algunos bienes y servicios. Entonces, esta situación ha contribuido a que México, en efecto, en algunos meses durante el año, porque a partir de junio otra vez China se convierte en el principal socio comercial de Estados Unidos, en este periodo de transición, México en algunos meses toma esa batuta, toma el lugar principal. A mí me parece que esa es una tendencia un poco artificial, quizá no sostenible en el largo plazo, porque obviamente se explica con el impacto de los aranceles que ha implementado Estados Unidos a las exportaciones chinas, ¿ok? Creo que México no debe confiarse de ese contexto y debe empezar también a trabajar en un programa más estructural de apoyo a las exportaciones, sobre todo en este periodo de crisis, ¿ok?
Ya hablaremos un poco más adelante también del comercio México-China y de cómo es altamente deficitario. Pero de entrada este es el punto de análisis que creo que es relevante. Y quizás en este contexto sería interesante que los dos les platicaran al público qué es lo que México exporta, ¿no? Porque a veces hay, pues a lo mejor ideas, ¿no? Sobre lo que un país en desarrollo exporta y sabemos que los productos y servicios que México exporta han cambiado, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? En términos obviamente de la maduración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, no sé si alguno de los dos podría platicar al público qué es lo que exporta México y en qué podría ser competitivo en Estados Unidos en términos de lo que comentaba el doctor Cachus, de que pues, como China tiene que pagar ciertos aranceles, quizás México pueda ahí competir. Sí, con mucho gusto, Marcela, gracias. Mira, antes de que México iniciara el proceso de liberalización comercial, hace ya prácticamente 30 años, México lo que exportaba era prácticamente todo el sector extractivo, hidrocarburos y de la industria de la minería. O sea, era 80% más o menos de esos sectores. Con la liberalización comercial y el Telecan, y tan rápido como 10 años después de la entrada en vigor del Telecan, estas cifras ya se habían volteado. Estamos hablando de más de 85% de exportaciones del sector manufacturero y un incremento muy importante en las exportaciones del sector agropecuario primario y agroindustrial. ¿Cuáles son las áreas de fortaleza de México? Hay sectores muy fuertes, ya mencioné algunos del sector agropecuario, es básicamente prácticamente toda la lista de productos frescos que se consumen en Estados Unidos, fresas, pepinos, tomate, productos agroindustriales como cerveza, tequila. Hay en todo lo que viene siendo el sector de manufactura industrial y manufactura avanzada. El sector automotriz, México es ahora el cuarto exportador a nivel mundial, séptimo productor de vehículos a nivel mundial, y el mercado norteamericano se pronostica que siga creciendo. En los últimos 15 años hemos desarrollado una plataforma muy fuerte de producción y exportación del sector aeroespacial, justamente por esta expertise que se desarrolló a lo largo del tiempo en materia automotriz. Entonces, al contar con una mano de obra calificada, joven, en comparación con Estados Unidos y Canadá, hay una complementariedad y un aprovechamiento de ventajas competitivas muy interesantes para México. Entonces, en el sector, los sectores que mencionaba como automotriz, aeroespacial, equipo médico, farmacéutico, son sectores que van a seguir creciendo hacia el futuro y que van a tener fuertes oportunidades. Ahora es interesante cuando hablamos del ejemplo que mencionaba Juan Carlos de la guerra comercial de Estados Unidos y China. Las Naciones Unidas, a través de la UNCTAD, hizo un análisis muy interesante donde enseñaba un poco el impacto que ha tenido la guerra comercial de Estados Unidos-China en aquellos componentes, es decir, no producto terminado, sino insumos, componentes que entran a algunos de los principales sectores de manufactura a nivel mundial y que son de origen chino. El hecho de que Estados Unidos haya impuesto aranceles prohibitivos en muchísimos de estos insumos que provenían de China le abre grandes oportunidades a México. Y el análisis que hace la UNCTAD, y con mucho gusto se los puedo compartir más adelante a todos los participantes, es que con el simple hecho de que China haya perdido 2% de su posicionamiento en los insumos esenciales para sectores como maquinaria y equipo, automotriz, aeroespacial, y muchos otros sectores de la manufactura, le está abriendo enormes oportunidades a otros países para sustituirlo como proveedor en Estados Unidos. Es así como logramos posicionarnos, como decía Juan Carlos, como principal socio comercial de Estados Unidos. Por ejemplo, en el sector automotriz se calcula que con esta pequeña caída en términos de los insumos del sector automotriz, y digo pequeña en términos porcentuales, en términos de volumen es muy grande, pero de una caída de 2% de los insumos que China puede venderle al mundo, principalmente Estados Unidos, al caer estos por la guerra comercial, México tiene oportunidades adicionales que se calculan más allá de los 8,000 millones de dólares. Es decir, hay un efecto de sustitución muy interesante en el mercado estadounidense con productos mexicanos. Y eso puede seguirse dando a largo plazo, pero, como dice Juan Carlos, no hay que confiarse. Depende de dos cosas en lo principal. Uno,
que consolidemos estos canales de comercialización hacia Estados Unidos, es decir, que sustituyamos de manera permanente los insumos de China, de otros países asiáticos, en el mercado estadounidense, y también que generemos condiciones en México propicias para la atracción de inversión. Eso logramos hacer en los últimos 25 años, pero ha habido señales encontradas en este gobierno en contra de las energías renovables, consultas públicas en contra de inversiones de cervecerías multimillonarias en el norte del país, que mandan las señales equivocadas a los mercados internacionales. En lugar de seguir viendo a México como un oasis ante este proteccionismo que se está dando en Estados Unidos, en China, etcétera, y que pueda traer inversión a México, estaríamos enviando señales equivocadas de que no es seguro invertir en México. Entonces, para aprovechar todo esto que estamos hablando, que le llaman el fenómeno del nearshoring, es decir, el regreso de empresas de otras regiones del mundo, principalmente de China, a la región de América del Norte, justamente por la crisis económica, la crisis del COVID, y cómo las empresas quieren acercar más a casa las cadenas de proveeduría, es muy importante que México envíe la señal clara de que seguimos siendo un país abierto a la inversión. Entonces, lo que hagamos desde el punto de vista de nuestra política doméstica va a ser esencial para que de verdad atraigamos más inversión y podamos aprovechar el TEMEC y seguir siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. Muchas gracias, Kenneth. No sé si Juan Carlos quiera apuntar o podemos... No, yo creo que podemos ya seguir con la siguiente pregunta, sí. Por favor, Salvador. Creo que Salvador tiene una pregunta en relación a qué cambia, ¿no? Si gana Biden o gana Trump nuevamente. No sé si quieras, por favor, realizar tu pregunta. Sí, claro. Mi segunda pregunta es en cuanto a qué pasa si el candidato demócrata Joe Biden gana las elecciones. En concreto, ¿en qué aspectos podría cambiar la relación comercial entre Estados Unidos y México? Y si en esta nueva relación se podría condicionar a la buena relación que tiene el presidente López Obrador con Donald Trump. ¿Quieres empezar tú, Juan Carlos? Sí, bien, bueno, quizá señalar un punto que ha sido controversial, quizá desde la firma del TEMEC. Preguntaban ahí en otra pregunta que acaban de hacer los alumnos, ¿cuál es la evaluación? Yo creo que México ha tenido un desempeño favorable, ¿sí? Con el TEMEC, desde la firma, desde su puesta en marcha. Hay un aspecto controversial ahí con respecto a la cláusula 10 la parte 10 de la cláusula 32 del TEMEC, y tiene que ver con eso que se ha interpretado de distintas formas. Ya Kenneth nos dará su opinión, que es la cláusula, algunos analistas la han denominado la cláusula anti-China, aunque no lo menciona de manera expresa, esta cláusula que impide de alguna forma a México negociar acuerdos en distintos planos con países que no sean democracias, ¿okay? Con países no democráticos. Y bueno, es uno de los aspectos quizá que ha traído mayor controversia con respecto al TEMEC, porque se hace alusión a China, que ya es el segundo socio comercial de México y con el cual tenemos un déficit en términos de 1:8. ¿Ok? China se encamina obviamente a ser una potencia hegemónica y tiene un papel altamente relevante en el comercio internacional, aún dentro del contexto de la pandemia. Y bueno, si hay eventualmente algún cambio en la política norteamericana comercial, quizá ello podría ser un punto que debiera revisarse, ¿ok? Y no deja de ser un punto controversial que genera distintas opiniones, y me gustaría, de hecho, a mí también conocer la posición de Kenneth Smith al respecto, ya aprovechando que su presencia, obviamente. Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias, Salvador, por la pregunta. Yo lo pondré en estos términos. Te voy a decir primero lo que creo yo que pasaría si gana Trump. El tema que hemos visto es que en México hay una percepción hace ya de varios años, una percepción generalizada de que normalmente nos va mejor cuando están los republicanos en el poder en Estados Unidos. Pero la realidad es que la política ha cambiado mucho al interior de Estados Unidos, y esa visión de que los republicanos son un partido más de centro, del centro político, más moderados, más a favor de las empresas,
y por lo tanto a favor del libre comercio. Esa es una visión como de mediados de los 90, cuando tenías un consenso bipartidista en Estados Unidos, tanto demócratas moderados como republicanos moderados, y hoy en día la sociedad estadounidense está muy polarizada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en el TEMEC lo vimos. Estados Unidos se cansó de impulsar políticas que ni siquiera los demócratas más liberales habían impulsado. Políticas proteccionistas, políticas totalmente a favor de los sindicatos, políticas que buscaban bloquear las exportaciones agropecuarias mexicanas en el sector textil, en automotriz, etcétera. Entonces ya no es tan fácil decir, nos va bien con los republicanos y mal con los demócratas. Yo creo que hay que tejer un poquito más fino. Ahora, si Trump gana, yo lo que veo de entrada es que hay que entender que ya no va a tener el freno de mano natural, que significa tener que buscar la reelección. Es decir, eso matiza cualquier locura, y a pesar de que creamos que estos 4 años fueron 4 años para mucha gente de locura en Estados Unidos, pues ¿qué creen? Otros 4 años de Trump sin la limitante de que tiene que quedar bien con ciertos grupos para buscar la reelección, podría hacer que se agudice su extremismo. ¿Esto qué significa? Volatilidad con respecto a las amenazas a sus socios comerciales de incrementar radicalmente de la noche a la mañana los aranceles. No hay una garantía de que cumpliría con el TEMEC, o por lo menos él intentaría presionar como lo hizo inclusive cuando ya habíamos negociado el TEMEC el año pasado ya, que presionó a la administración López Obrador para tratar de llegar a un acuerdo migratorio, y a pesar de que ya teníamos el TEMEC negociado, amenazó con incrementar arbitrariamente los aranceles. Todo eso se podría repetir. Yo donde le veo el peligro más fuerte a Trump, más que nada, y más allá inclusive, pues de lo que han sido una serie de insultos, de humillaciones, de ataques en contra de los migrantes, no solo de México, pero principalmente de México desde que lanzó su campaña. Poniendo eso de lado, si quisiéramos ignorar eso, el desorden en el orden internacional, y lo digo de esa manera a propósito, el desorden en el orden, es que es muy grave, porque Trump ha quemado puentes con los principales organismos internacionales, llámese las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, obviamente la Organización Mundial del Comercio, pero también los organismos de seguridad internacional que se han creado desde la época de los acuerdos de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial y después, por ejemplo, la OTAN. Hay digamos, un repliegue de Estados Unidos de su papel de liderazgo internacional, que es malo para el mundo y es malo para México. Entonces, ojo con todo eso si se logra reelegir, ¿no? Porque obviamente tendríamos el TEMEC en vigor, lo cual nos da ciertas garantías, pero ante la volatilidad de Trump, yo no vería un escenario muy positivo. Ahora, ¿qué pasa con los demócratas? Los demócratas, para ponerlo en términos muy técnicos, no son peritas en dulce. Obviamente, el ala más liberal de los demócratas es la que impulsa muchas de las posturas proteccionistas que adoptó Trump para ganarle a Hillary, para ganarle a Bernie Sanders en el 2016. Y entonces sí veríamos, de entrada, una postura de Biden en el sentido de no querer, por ejemplo, renegociar el TEMEC, lo cual es algo positivo. No tendríamos un replay de lo que hizo Trump de tratar de renegociar el TEMEC, pero sí habría presión importante en materia de los temas laborales y ambientales, que siempre han sido una pieza central de los demócratas. Se habla mucho de qué pasa con el capítulo laboral y la presión que se puede generar en México para tratar de quedar bien con los sindicatos estadounidenses. Eso seguiría bajo una administración demócrata, pero un elemento adicional que puede ser preocupante es que a Trump no le interesa el tema ambiental, mientras que a los demócratas sí. Y muchas de las medidas que está tomando la administración López Obrador en materia ambiental en México puede constituir una violación del TEMEC, porque están llevando a cabo muchos de estos grandes proyectos, Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, sin hacer todos los pasos necesarios de una manifestación de impacto ambiental. Y esto está contemplado en nuestra ley, pero además está plasmado y consolidado en el TEMEC. Entonces, por ahí también podemos tener problemas. Y por otro lado, una presión proteccionista que puede tener Biden es en materia, digamos, argumento en Estados Unidos de que ya no debe haber offshoring. Las empresas no deben irse de Estados Unidos, deben quedarse en Estados Unidos. Ahora, sería menos agresiva la postura de Biden. Él es un político moderado, es inclusive más moderado que el presidente Obama. Su postura hacia el TEMEC y hacia México y las Américas, la América Latina, sería mucho más positiva y trataría de reconstruir esos puentes con el orden internacional.
Entonces, en ese sentido, hay un balance. Yo creo que en realidad, si vemos todo, y esto es una opinión totalmente personal, nos conviene más un cambio de régimen en Estados Unidos para empezar a sanar esa relación, que se convierte en una relación institucional, no con base en tuitazos, en insultos, en lo que vimos en el debate presidencial de hace 2 semanas, y regresar un poco a una relación más institucional y más ordenada entre México y Estados Unidos. Cualquiera que gane la presidencia, para México siempre es compleja la relación con Estados Unidos, pero yo creo que en este momento sí sería útil un cambio de régimen. Muchas gracias, Kenneth. Lo que dices es muy importante en términos también de respeto de las organizaciones internacionales, ¿no? Porque pues Trump ha recurrido a lo que son las medidas unilaterales, ¿no? Y se está rompiendo pues el esquema, digo, se ha hecho siempre, ¿no? Pero prácticamente sanciona por temas migratorios, porque el tema de tráfico de drogas, por seguridad, y pues esa es una crisis que nos está denotando obviamente en el orden internacional y en el propio pues TEMEC, ¿no? Entonces, pues tener cuidado con eso. Eh, Juan Carlos, ¿quieres dar tu opinión respecto a esta pregunta? Sí, yo creo que pues ya podemos proceder a la siguiente para cubrir las que siguen. Sí, Claro que sí, con todo gusto. Mónica, ¿tienes una segunda pregunta? Por favor, ¿la puedes hacer? Mi segunda pregunta va en relación con, ya mencionando todos estos elementos tan importantes, que son las próximas elecciones, la incertidumbre por la pandemia y este colapso de la economía a nivel mundial. Yo quisiera preguntarles cuáles son nuestras áreas de oportunidad como socio comercial tan importante en base a todo esto que ya se ha mencionado. ¿Qué podemos hacer? Mira, yo creería que México puede y debe consolidar su postura como un líder en manufactura avanzada a nivel mundial. Yo creo que si los primeros 20 años del TEMEC fueron para eliminar los aranceles, perdón, del Telecán, tuvieron como objetivo eliminar los aranceles entre México, Estados Unidos y Canadá. Ahora ya en esta fase nueva del TEMEC, tenemos que aprovechar para dar el salto tecnológico a procesos de manufactura superiores, más avanzados. Hace 60 años teníamos el inicio de industrias maquiladoras que se enfocaban en procesos productivos que son intensivos en mano de obra, es decir, productos, por ejemplo, camisetas de algodón, y a partir de ahí generamos una plataforma de exportación textil que ahora está involucrada en diversos procesos, inclusive en diseño, investigación y desarrollo, etcétera. Eso debemos hacer, lo hemos hecho en automotriz, lo estamos haciendo en aeroespacial, debemos replicarlo en diversos sectores y diversas regiones de nuestro país. Yo creo que México puede aprovechar enormemente muchas de las fortalezas que le brinda el TEMEC a la tecnología y a la innovación. Por ejemplo, los cambios que se hicieron en términos de las reglas para proteger los derechos de propiedad intelectual en el TEMEC son muy importantes para la manufactura, para la producción, para garantizar la protección de patentes y los derechos de autor, para los innovadores. Hablaba yo hace un rato, por ejemplo, de la capacidad que tiene México para equipo médico. Podemos incrementar radicalmente, podríamos triplicar la inversión en este sector, así como en el sector farmacéutico, porque lo que se demostró en la crisis del COVID es que los países le van a invertir cada vez más a perseguir soluciones para las vacunas en contra de las pandemias, la necesidad de equipo médico, tanto de protección personal como equipo de diagnóstico, kits para pruebas de COVID y otras pandemias, telemedicina, equipo de alta tecnología para el sector biomédico. Entonces, vemos una serie de sectores muy atractivos en la parte de manufactura, pero también en todo lo que está relacionado con la economía digital. Es decir, hemos visto en México en los últimos 5 años el crecimiento del comercio electrónico entre los países más acelerados del mundo. Es decir, México está en los top 5 de los países que en los últimos 5 años han visto un crecimiento muy importante en la utilización y aprovechamiento de la economía digital, ya sea del comercio electrónico o la introducción de el cómputo en nube,
y básicamente hay un terreno muy grande para que México crezca. ¿Qué estamos viendo en otras regiones del mundo, en Asia o en Europa? Una inversión muy importante, por supuesto, en maquinaria, equipo, en fábricas, en fierros tradicionales, por así llamarle, pero recientemente, en los últimos 10 años, un crecimiento enorme en inversiones, inversión extranjera directa en la economía digital. El desarrollo de aplicaciones, de software, de tecnología que aproveche para unir, ligar a las empresas, el business, y por supuesto a las empresas con los consumidores, ¿no? El business to consumers. Entonces, ahí es donde hay importantes temas que aprovechar en el TEMEC. Por primera vez se introduce un capítulo de comercio digital que le va a brindar grandes oportunidades a pequeños y microempresarios para hacer algo que no podían hacer antes, que es a través de una laptop y un servidor poder tener acceso potencial a millones de consumidores de sus productos en Estados Unidos y Canadá. Antes tenías que desarrollar los canales tradicionales de comercialización en Estados Unidos y Canadá, ya sea tratar de entrar con grandes empresas de retail como Walmart, como Pier One Imports, etcétera, y esperar tu turno para poder entrar, o tener que ir a abrir tiendas a estos países y las micro y pequeñas empresas simplemente no lo pueden o no lo podían hacer. Y ahora con el potencial del comercio electrónico, sí vemos un potencial muy importante para democratizar la economía en el sentido de que haya más micros y pequeñas empresas que puedan aprovechar el comercio electrónico. Entonces, en materia de propiedad intelectual, en materia de comercio digital, todos estos es parte de la modernización del TEMEC, que lo hace en ese sentido un tratado más robusto que lo que teníamos con Telecan. Hay que aprovechar esas oportunidades que nos brinda el nuevo acuerdo. Y en relación a esto, sí tenemos dos preguntas ya en nuestro chat relacionado con qué beneficios hay del comercio digital en relación, obviamente, a las pymes y qué oportunidades se abren para productos digitales. Creo que ya lo respondiste, pero en ese tema, lo que se ha criticado un poco es que, ok, el apoyo está ahí, la oportunidad está ahí, pero qué tan viable es que realmente se pueda aprovechar. Para eso se necesitan recursos, ¿no? Aunque sean menores, ¿no? Pero recursos. Entonces, lo que se ha criticado del gobierno actual y anterior es que no ha habido suficientes recursos ni una infraestructura fuerte, ¿no? Como para apoyar a estas pequeñas y medianas empresas. No sé qué opinan al respecto. Sí, Marcela, estoy de acuerdo contigo. Coincido con los argumentos de Kenneth Smith. Adicionalmente, creo que la actual administración podría implementar una política más eficaz, ¿sí? de atracción de inversión extranjera directa. Creo que se abren nuevas oportunidades con este nuevo rol de México como principal socio comercial de Estados Unidos, y pareciera por momentos que no se aprovechan de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, hay que aprovechar el contexto. Creo también que la diversificación comercial para México es importante. Es decir, se acaba de renegociar también un acuerdo comercial con Europa, que creo que podría también tomarse más ventaja del mismo. Y de manera global, es decir, en este esquema tan complejo ahora que tenemos, con un decrecimiento económico muy serio, empezar a diseñar una estrategia más integral de apoyo al sector exportador que incluya estas diferentes tipos de variables, ¿no? Hay casos muy relevantes como el de la industria automotriz en México, donde ha habido resultados altamente positivos. Seguramente va a haber también un contexto difícil ante una baja en la demanda este año severa que va a impactar a México, a algunos estados particularmente, como Puebla específicamente. Y bueno, entonces creo que debemos movernos antes, es decir, debemos ya empezar a diseñar algunas estrategias que podrían apoyar al sector exportador de México, aprovechando el contexto actual que ya mencionamos. Gracias, Juan Carlos. Complementaría mencionando que uno de los aspectos que yo creo que es muy importante que el gobierno retome es una estructura formal,
probablemente dentro de la Secretaría de Economía, para brindarle apoyo a los emprendedores. Se tenía el Instituto del Emprendedor, hubo críticas en términos de su manejo, su estructura, etcétera, pero sin lugar a dudas generaba las bases para trabajar de manera ordenada y ayudar a las empresas a capacitarse, a generar oferta exportable, a brindar apoyos en materia fundamental y básica para operar un negocio, desde esquemas de contabilidad, apoyo en materia fiscal, etcétera. Obviamente acceso a créditos. Y en el TEMEC existen facilidades para las pymes que no existían en el Telecán. Se incorpora un nuevo capítulo donde se busca trabajar en buenas prácticas regulatorias en los 3 países para mejores medidas de apoyo que se han dado en los 3 países, aprovechar la experiencia de Canadá, de la Small Business Administration de Estados Unidos, cómo fomentar las alianzas estratégicas entre micro y pymes, de microempresas y pequeñas empresas en México con pymes estadounidenses. En fin, todo esto está plasmado en el tratado, pero sí requiere de una estructura institucional ordenada y con recursos que apoye en ese sentido al desarrollo de los pequeños y medianos empresarios. Y yo enfatizo mucho el tema de los microempresarios, porque el 95% de los negocios en nuestro país, 95%, son micro y pequeños, ni siquiera medianos. Entonces, en ese sentido, se requiere, yo creo, una reingeniería y en ese sentido, no simplemente haber desmantelado al INADEM, Instituto Nacional del Emprendedor, sino crear una estructura que junto con la Secretaría de Economía y la Cancillería apoyen estos esfuerzos de promover a México en el mundo y sobre todo a sus micro y pequeños empresarios. Muchas gracias, Kenneth. ¿Y lo ves, que pueda llegar ese momento, Kenneth? ¿Crees que el gobierno está enfocado en eso o está más enfocado en otro tipo de temas? Mira, es difícil por la situación que vive el país y porque desde un inicio, inclusive antes de que hubiera crisis del COVID, se persiguió una estrategia muy estricta, algunos creen que cortoplacista, de una austeridad absoluta. Con este afán de decir que ya no hay corrupción, que se están eliminando los privilegios, etcétera. Lo que sucedió es que se achicó la capacidad de maniobra del aparato gubernamental, reducir radicalmente el presupuesto y el número de plazas laborales y de técnicos especializados en el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que me da un poco de esperanza? Por ejemplo, en el área en donde yo trabajé, en la Subsecretaría de Comercio Exterior, hay personal muy capacitado que todavía está ahí. Digo, les recortaron casi el 60% de la plantilla, pero los que están ahí conocen bien su negocio y se han ido metiendo más y más en todo el tema de implementación del TEMEC, que les corresponde como tal, y también la Secretaría de Economía junto con Cancillería están tratando de crear una estructura para sustituir otra institución muy importante que desmantelaron, que es ProMéxico, ¿no? El brazo de promoción de exportaciones y atracción de inversión. Yo lo que creo, y todavía quedan 3 años más para trabajar en esto, antes del último año de gobierno, modificar por completo esta idea de que tiene que haber austeridad pareja en todas las secretarías. Hay ciertos programas de desarrollo empresarial y económico que requieren duplicar o triplicar su presupuesto. Y en ese sentido, de verdad, fortalecer los mecanismos de promoción y atracción de promoción de exportaciones y atracción de inversión y este esquema de emprendedurismo, yo creo que deberían de ser prioridades, inclusive si eso implica reducir el presupuesto o cancelar algunos de estos grandes proyectos faraónicos, por así llamarlos, en los que está involucrado el gobierno, como Dos Bocas o el Tren Maya. Pues muchas gracias, Kenneth. Ya platicaste un poquito sobre el qué conviene más, si una estructura bajo un gobierno de demócratas o republicanos, pero hay un tema un poquito más de fondo respecto a Biden, ¿no? Porque al igual que Trump, ¿no? Él tiene esta política de tratar el comercio exterior o todo lo relacionado obviamente con su producción nacional como un tema de seguridad nacional, ¿no? Que ha sido obviamente el discurso de Donald Trump para establecer medidas en el ámbito internacional. Tiene su programa en la plataforma, ¿no? Que tiene el lema Made in America, y entonces esto parece pues, ser proteccionista, ¿no? O sea, es una visión proteccionista en la que quiero que que todo se haga en América, ¿no? Que estas empresas manufactureras se vengan a Estados Unidos, que es lo que en un principio buscaba Donald Trump,
y que planteaba como uno de sus estandartes en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces la pregunta es, ¿realmente va a cambiar algo? O sea, porque pues tiene la misma política, ¿no? En esos términos, la misma bandera. Entonces, podemos esperar que no será, que no aplicará medidas. A lo mejor lo hará de forma menos escandalosa, pero al fin y al cabo, pues puede tener entrada a aplicar este tipo de medidas en términos de ser un tema de seguridad nacional. ¿Qué opinan? Sí. Bien, bueno, sí, este rol de víctima, ¿no? En términos comerciales, lo vimos desde el inicio con la cancelación de diversos acuerdos comerciales que estaban casi en, vaya, Partnership, por ejemplo, que había sido una de las iniciativas más importantes en el gobierno de Obama y que además tardaron años en negociar ese acuerdo y de manera sorpresiva, bueno, Trump lo cancela desde un inicio con los mismos argumentos que después ha presentado a lo largo de su administración. El hecho de que los demás países toman ventaja de Estados Unidos y que en realidad esos acuerdos ayudan poco a la economía estadounidense y más bien traen prejuicios, ¿okay? Problemas, aspectos negativos. Yo creo que tiene un manejo, un trasfondo político también en el fondo y que se ha acentuado en la campaña electoral actualmente. La guerra comercial es otro ejemplo, la guerra comercial con China. Creo que ha tomado un tinte político también, esta confrontación directa con China en diversos temas que van más allá de la guerra comercial, de asuntos comerciales y que, por ejemplo, ahora se presentan con respecto a las aplicaciones chinas en los celulares, después el conflicto en Xinjiang, la situación en Hong Kong, etc. Entonces creo que esto ha recrudecido los conflictos que Trump, la política comercial de Trump tiene con otros países y que los pone en la visión de seguridad internacional. Pero siempre creo con un tinte de manejo político para de alguna forma traer también de manera indirecta un beneficio personal. Esa es mi perspectiva sobre el punto que mencionas, muy interesante, Marcelo. Yo pensaría también que de alguna manera hay que darnos cuenta que uno de los grandes legados de Trump, a pesar de que se vaya y mucha gente no lo quiera, punto que pierda la elección, finalmente salga de la Casa Blanca, hay un legado importante. O sea, hay que darnos cuenta que Trump es el resultado de una situación interna muy difícil de la economía y de la sociedad estadounidense que lo llevó al poder. Y esa situación es un rechazo de aquellas instituciones económicas que en generaciones anteriores habían generado esta percepción de brindarle cada vez mayor a las generaciones estadounidenses que salían desde la época de la Segunda Guerra Mundial y hasta finales y principios digamos, finales del siglo XX. ¿Qué es lo que empezó a pasar en Estados Unidos? Un rechazo de la globalización porque hubo una sensación generalizada de que los tratados de libre comercio, este consenso de Washington, digamos, la economía de libre mercado no le brindaba resultados a la clase media. Hay evidencia empírica de que ha crecido la clase media, de que se han beneficiado, pero esta percepción está ya muy arraigada en Estados Unidos, en muchos de los países desarrollados. Eso explica en gran parte el Brexit en Reino Unido. Y esto no se va a ir cuando se vaya Trump. La realidad es que el nacionalismo económico en Estados Unidos y en muchas partes del mundo va a continuar. Entonces, ahí México la tiene que jugar de una manera muy inteligente. Es un hecho que el propio presidente Biden, en algunos discursos que ha dado, y esa era parte de lo que él quería también enfatizar en el debate, en el primer debate presidencial que fue en Cleveland, en el centro de la manufactura tradicional, por así llamarlo, en Estados Unidos, y un estado muy sindicalizado. No lo pudo hacer porque Trump se la pasó gritándole, pero hemos visto mensajes de su campaña claramente en la dirección de tratar de favorecer a las empresas de Estados Unidos. Trae un programa para darles incentivos fiscales a las empresas para que se queden en Estados Unidos y de alguna manera un castigo fiscal para aquellas que se vayan. O sea, esta mentalidad de que el offshoring es malo, es decir, que las empresas estadounidenses
inviertan en el extranjero, va a ser muy difícil borrarlo. Repito, Biden es un político moderado, pero va a ser también presionado por el ala más liberal de los demócratas. Siguen ahí Bernie Sanders, Elizabeth Warren, y van a presionar por ese lado. ¿Qué tiene que hacer México para combatir estas ideas de Buy American? Tenemos dos instrumentos. Uno, el TEMEC, porque para los tres países, para Canadá, México, Estados Unidos, el TEMEC es muchas cosas desde el punto de vista positivo de generación de comercio y de inversión, pero también establece límites claros a lo que pueden hacer discrecionalmente los líderes de los países. Es decir, te mete en una camisa de fuerza donde tienes reglas muy estrictas que seguir. Puedes decidir no seguir esas reglas, puedes decidir incrementar los aranceles, violar tus compromisos en la OMC, pero ¿qué sucede? Inmediatamente tienes una represalia de los principales socios comerciales. Es decir, no hay, como dicen en Estados Unidos, free lunch. Violas el TEMEC y pierdes miles de millones de dólares para tus propios exportadores. Entonces, eso mete a los tres países en una camisa de fuerza. Y en el caso de Biden, va a llegar, no va a buscar renegociar el TEMEC, va a seguir con el discurso de que hay que generar más oportunidades para empresas estadounidenses en Estados Unidos, pero hay límites de lo que puede hacer. No podría, por ejemplo, cancelar arbitrariamente los procesos de compra de gobierno que están sujetos a licitaciones internacionales y donde puede participar México, Canadá y otros países. ¿Por qué? Porque eso está plasmado en el TEMEC. Hay muchas cosas que no podría hacer de manera arbitraria, pero hay un segundo, digamos, una segunda herramienta, además del TEMEC, que puede meter más en cintura a Estados Unidos, lo cual sería difícil si gana Trump, porque hemos visto que él está dispuesto a violar cualquier acuerdo internacional. Pero en el caso de Biden, lo puede tratar de meter en cintura y que se dé cuenta del riesgo de violar el tratado, mostrando demasiado nacionalismo económico. Pero por otro lado, lo que debe hacer México, este es un trabajo fino de política exterior, es convencer a Estados Unidos que cuando sus empresas invierten en México, no es offshoring. No es lo mismo que cuando las empresas invierten en China o en otros países del mundo. Cuando una empresa produce en México y exporta, una empresa estadounidense, 40% del valor de esa exportación que salió de México son componentes e insumos de Estados Unidos. Es decir, 40% del valor agregado es de Estados Unidos. Entonces, cuando México exporta, porque empresas estadounidenses vinieron, se establecieron aquí y exportaron al resto del mundo, en realidad Estados Unidos está incrementando sus exportaciones. Hay una ganancia clara. ¿Saben qué pasa cuando una empresa estadounidense se establece en China? Cuando esa empresa el mensaje que tiene que seguir impulsando México ante quien gane la elección en Estados Unidos es: invertir en México es nearshoring, no es offshoring. ¿Por qué? Porque México pertenece a un perímetro de producción de América del Norte, que es un perímetro único de los tres países, en donde si los tres países producen bienes de manera conjunta, reducen precios, incrementan calidad y pueden competir con éxito con el resto del mundo. Esa es la fórmula ganadora, yo creo, que debe perseguir México ante la nueva administración en Estados Unidos. Muchas gracias. Qué visión tan interesante, ¿no? Además, una de las, bueno, no sé, más bien esa es una percepción personal, ¿no? El TEMEC creo que de cierta forma aplicó esa camisa de fuerza mucho más fuerte para México, ¿no? En términos de reglas de origen, que ya sé que aplica para todos, pero en términos de la producción que tenemos en México, y el tema del mecanismo de acción rápida en cuestiones laborales, no sé. Pero lo que sí es cierto es que hay una cadena de valor, ¿no? Y entonces, pues todos se ven beneficiados o perjudicados en este tema. Vinculado con comercial, hay varias preguntas respecto a si en estos pocos días en que obviamente, inclusive hay una pregunta ahí en tema de materia educativa, pero yo lo que quisiera preguntarles va con el tema de conflictos, ¿no? Porque pues los tratados son creados, hay un marco jurídico interesante, se crean mecanismos de solución de controversias para asegurar su efectividad, pero pues ha habido problemas, ¿no? Ha habido problemas fuertes entre, sobre todo México y Estados Unidos, ¿no? Algunos de los ejemplos es el sector endulzantes, ¿no? El atún, que pues, es un caso muy sonado en la OMC, y bueno, los endulzantes también, ¿no? Porque se fue del Telecan a la OMC,
y bueno, el tema del servicio de transporte transfronterizo también. ¿Qué, qué tan, ¿Qué tanto puede beneficiar el marco actual del TEMEC a que este tipo de problemas se resuelvan? Porque si podemos hablar de que están resueltos, no están resueltos. ¿Qué tanto ha realmente tenido un impacto el si hay un gobierno demócrata o republicano para efectos de resolver estos conflictos comerciales? No sé si me puedan dar su opinión al respecto. Sí, bien, bueno, rápidamente. Creo que sí, en efecto hay una situación de problemas estructurales muy importantes en la relación comercial México-Estados Unidos, y coincido con Kenneth Smith en que cualquiera de los dos candidatos a mí me parece también difícil que haya una renegociación, al menos inmediata, de los acuerdos comerciales que se acaban de terminar de alguna forma, de concluir. Eh, Creo que más bien el rol estratégico proviene de México, es decir, de las acciones que puede emprender el gobierno mexicano para poner mayor presión en cuanto a esperar que venga de la administración estadounidense, sea quien sea el candidato que finalmente resulte ganador. México cada vez es mayor, o tiene mayor prominencia en términos comerciales con Estados Unidos, y creo que eso es algo histórico en la relación comercial, que México se ubique como el principal socio comercial de Estados Unidos, y entonces el gobierno de México debe aprovechar este contexto para entonces tratar de renegociar, poner mayor presión en algunos de los temas que sin duda nos ponen desventaja en algunos sectores específicos que mencionaste, Marcela. Esa es mi visión. Gracias, Juan Carlos. Kenneth. Yo comentaría que uno de los aspectos fundamentales en la negociación del TEMEC fue asegurar que pudiéramos preservar los mecanismos de solución de controversias del tratado. Hay que entender que Estados Unidos llegó a la mesa con esta posición de nacionalismo económico. Se enfocaron, por supuesto, en el sector automotriz por esta obsesión que tenían con tratar de eliminar el déficit comercial, pero la otra cara de la moneda, que no se conoce tan bien, digamos, de la historia de la negociación, es que Estados Unidos, con esta premisa de América primero, America first, argumentaba que los disputas atacan la soberanía de Estados Unidos, porque le permiten a paneles imparciales o extraterritoriales cuestionar las decisiones de su poder ejecutivo, de sus propias cortes. Para México y para Canadá era fundamental mantener los mecanismos de solución de controversias y fortalecerlos, porque es la única manera de que evitas que la decisión final en cualquier disputa se gane por la vía política, por la vía de quién es el más fuerte, ¿no? Ahora sí que en la colonia. Entonces, ahí fue muy importante para México insistir, trabajar con el sector privado de los tres países. El propio sector privado estadounidense estaba durante la negociación en shock porque Estados Unidos impulsaba medidas como deshacerse de la protección para los inversionistas, eliminar el mecanismo de disputas de Estado a Estado. Tanto de los demócratas como de los del sector privado estadounidense, lograr que Estados Unidos el mecanismo que permite que los inversionistas cuyas inversiones han sido afectadas se puedan defender también en cortes imparciales, y también el mecanismo para defenderse en contra de medidas antidumping o subsidios que se consideren injustificadas. La realidad es que las disputas comerciales son muy ruidosas. Mencionabas azúcar, atún, autotransporte de carga. Si las ves en su totalidad, representan menos del 1% del valor del comercio entre los países, pero tienen un impacto muy profundo en la credibilidad del sistema y obviamente en los sectores que se ven afectados. Yo creo que uno de los grandes logros del TEMEC es haber mantenido el mecanismo de solución de disputas, haber introducido mecanismos para hacer más ágil, por ejemplo, el procedimiento de selección de panelistas, porque eso permite que los paneles se formen y que lleguen a una decisión.
¿Qué es lo que había pasado en la vida del Telecán? Tuvimos algunos éxitos como el caso de autotransporte de carga, que lo ganamos, pero a partir de entonces, todos los demás casos que México ganó los tuvimos que llevar a la OMC, porque lo que sucedía es que cuando tú demandabas, en este caso a Estados Unidos, los países no se ponían de acuerdo en la lista de panelistas. Rechazaba a Estados Unidos al panelista que sugería México o Canadá en los casos que tuvieron ellos, y eso se extendía para siempre. Entonces tenías que llevar el caso a la OMC. Eso cambia en TEMEC. Hay un sistema ágil para selección de panelistas, una lista preacordada y un mecanismo claro que va a entrar en vigor. Hay la introducción, por ejemplo, de todos los capítulos sobre derechos laborales y protección del medio ambiente. Ya no son acuerdos paralelos sujetos a una solución de controversias más laxa, sino que son capítulos centrales del tratado sujeto a solución de controversias y con dientes, inclusive un mecanismo rápido, un mecanismo de respuesta rápida en materia laboral. Entonces, al haber fortalecido estos mecanismos de solución de disputas y mantenido sobre todo la defensa a los inversionistas, yo creo que tenemos un instrumento legal robusto que nos puede proteger en caso ya sea que Trump o que Biden, por razones electorales o de política interna, decidan violentar algunos de los compromisos del tratado. En ese sentido, sí fue un logro importante el haber mantenido estos mecanismos. Muchas gracias. Hay varias preguntas respecto al mecanismo de inversión. Quizás sería interesante que nos pudieran dar su opinión respecto a la salida de Canadá, ¿no? El mecanismo de solución de controversias. Y por aquí Alejandro hace una pregunta en el chat en donde establece un caso hipotético, ¿no? Dice, ¿podrá haber casos en que empresas extranjeras, por ejemplo, de autopartes, quieren invertir en México bajo la bandera de los beneficios del TEMEC y que nuestro gobierno bloquee su implementación, me imagino que su inversión, como la cervecera, y México se vea afectada con alguna sanción? Sí, o sea, sí se puede dar. Inclusive en el caso de la cervecera, cuya inversión se vio afectada por una consulta pública sin fundamento jurídico, es uno de los instrumentos o las herramientas que están a disposición de las empresas. Tanto Constellation Brands como las empresas que se vieron afectadas en el sector energético, tanto en energías renovables como los gasoductos del año pasado, han optado por ahora por otras vías para resolver la disputa, ya sea la negociación con el gobierno o los amparos en el Poder Judicial en México, que de hecho ha frenado la política de CNE en materia de energía renovable. Pero están a su disposición los mecanismos que permiten activar la solución de controversias del mecanismo inversionista Estado al interior del TEMEC. Regresando a la pregunta inicial o el comentario que te hicieron en materia de inversión y de la salida, supuesta salida de Canadá, es importante entender que en el mecanismo, nuevamente, Estados Unidos no quería un mecanismo de inversionista Estado. México insistió que sí se plasmaba de esa manera y la negociación bilateral, al final de cuentas, quedó de una manera un poco curiosa. Tenemos el acuerdo transpacífico donde México y Canadá son partes. Como bien mencionaba Juan Carlos, Estados Unidos se salió. Entonces, para efectos del TEMEC, va a quedar en vigor entre México y Canadá el mecanismo de protección a las inversiones que está plasmado en el acuerdo transpacífico, en el TIPAT. Entre México y Estados Unidos va a quedar el mecanismo ISDS, el inversionista Estado, del TEMEC, donde hay un énfasis en una protección superior o adicional para los sectores altamente regulados y con contratos gubernamentales, porque México sabía que en esos sectores es donde tienes las probabilidades de que hubiera mayor controversia o actos de gobierno para impedir que avanzaran las inversiones en hidrocarburos, electricidad, transporte, infraestructura, ¿no? Siendo los principales. Y es cierto, entre Canadá y Estados Unidos acordaron que no hubiera un mecanismo de protección de inversionista Estado. La ventaja para México es que tenemos los dos mecanismos muy avanzados, tanto el de México con Estados Unidos como el de México con Canadá bajo TIPAT que van a aplicar. Entonces, estos son dos piezas muy importantes de cómo proteger las inversiones y seguir atrayéndolas, porque ¿qué es lo que sucede? Las empresas, al saber que existen estos mecanismos de inversión, puede ser un factor decisivo para decir, sí invierto en México porque tengo garantías de que mi inversión no se va a ver afectada a largo plazo. Muchísimas gracias.
Antes de terminar, ya se nos está pasando el tiempo y la verdad quisiera quedarme aquí una hora más, pero sé que todos tienen otras actividades. Pero uno de los México, ¿qué papel juega en términos del comercio con China? ¿Nos debe de preocupar China o estamos cómodamente entrelazados con Estados Unidos en los temas comerciales? Comento aquí el punto. Sí, creo que desde mi punto de vista personal, es una de las áreas de oportunidad que tiene México en su política comercial. Un replanteamiento de la relación comercial México-China, ya que es altamente deficitaria. Ya lo mencionaba yo en relación de 8-1. Y entonces ese es un problema mayúsculo, estructural, que obviamente atañe la estabilidad del comercio de México. China es el segundo socio comercial del país y creo que el TEMEC, comercial entre México y China. Particularmente, y lo vuelvo a mencionar, la cláusula 32 creo que tiene efectos directos negativos, así lo pienso, en la relación China-Estados Unidos, China-México, porque impide, al menos en el papel, que México pueda acercarse, yo creo que de una forma más eficaz y tratar de revertir el déficit comercial con China, y es algo que quizá debiera revisarse. Ahora, rápidamente, ¿qué hay con China? Bueno, se perfila como una de las potencias hegemónicas. Hay algunos pronósticos que indican que podría superar a Estados Unidos en la próxima década, y creo que México debería tener una política más a largo plazo con respecto al país asiático, darle mayor importancia, y creo que en la actual administración esto ha sido relegado de alguna forma a segundo término. Entonces, en ese sentido, yo creo que una de las áreas de oportunidad que tiene la política comercial de México es el replanteamiento de la relación con China. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo comentaría que la relación entre Estados Unidos y China es de vital importancia para México. Creo que no debemos ver la guerra comercial como algo positivo a largo plazo para nuestro país. Si bien nos ha ayudado a posicionarnos como principal socio comercial gracias a este conflicto que impide que entren los productos chinos a Estados Unidos, que dos gigantes del comercio estén enfrascados en esta batalla, y va a ser interesante ver qué haría Biden si llega al poder. Esto puede ser el tema de otro seminario, qué va a hacer con China. Pero el que dos gigantes del comercio estén enfrascados en tal batalla tiene un impacto negativo para el sistema comercial multilateral. Sin lugar a dudas, hace que siga la animadversión entre estos dos grandes jugadores a nivel bilateral y también en la OMC. Acaba teniendo un impacto muy negativo en los consumidores en Estados Unidos, que estamos viendo un daño a los exportadores agrícolas estadounidenses terrible por no poder exportar a China, porque las represalias fueron sobre el sector agropecuario estadounidense. Y también los consumidores en Estados Unidos son los que pagan los aranceles. Es lo que nunca ha entendido Trump. El castigo no es para China, es para sus propios consumidores, porque ahora que ya subieron tanto los aranceles en productos para el consumidor, acaba pagándolo el consumidor de a pie, el estadounidense, y eso acaba deprimiendo la demanda, sobre todo en época de crisis económica, acaba deprimiendo la demanda para todos los productos. Entonces, el daño económico que esto genera, al final de cuentas, también va a afectar a México, va a afectar a Europa, va a afectar a muchas regiones del mundo. Yo sí creo que, como veníamos platicando en otras secciones de la plática, la importancia de atraer inversión a México
también implica que México tenga una relación, diría yo, más madura, más sólida y de visión a largo plazo con China de manera bilateral. En los últimos 25 años los hemos visto únicamente como competidores, un país que compite en nuestro mercado y que compite también con nosotros en el mercado de Estados Unidos, y debemos buscar fortalecer los lazos. Cada administración, cada sexenio establece grupos de alto nivel de diálogo con China y después no sucede absolutamente nada. Hemos logrado tener avances en ciertos sectores, en acuerdos sectoriales para venderles más carne de cerdo, por ejemplo, y diversos productos, sobre todo en el sector agropecuario, que puede ser interesante. No hay las condiciones, creo yo, para un acuerdo bilateral de libre comercio, pero sí para establecer una relación donde podamos ir abriendo más sectores en China a las exportaciones mexicanas y que podamos atraer más inversión china a México. Sí quiero cerrar nada más comentando que la cláusula, el capítulo 32, en su apartado 10, la 3210 del TEMEC, en un inicio, en efecto, como dice Juan Carlos, Estados Unidos buscaba poner una cláusula anti-China, es decir, una prohibición de que cualquiera de los miembros del TEMEC pudiera negociar un tratado con China. México reviró diciendo que eso sí era un atentado a nuestra soberanía, porque no podemos permitir que un país nos impusiera con quién podemos negociar o no. Entonces, esto lo fuimos negociando y al final de cuentas reduciendo a un nivel aceptable, en el que la cláusula del 3210 señala únicamente que los países que negocien, los países del TEMEC que negocien con una economía de no mercado, y esto es como lo define cada uno de nosotros. No tenemos los mismos criterios en Canadá, México o Estados Unidos para definir qué es una economía de no mercado. Pero una vez que México le avisa a Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, que va a negociar con China, con Bielorrusia, con Corea del Norte. O sea, es absurdo lo que digo porque no va a suceder por diversas razones. Pero si esa es la preocupación de Estados Unidos, lo que vamos a tener un mecanismo de información. México le informa a Estados Unidos y a Canadá con quién vamos a negociar, en qué términos, y vamos a compartir los textos de cualquier acuerdo que tengamos. Y si al final de cuentas uno de los países miembros del TEMEC considera que no es aceptable que México negocie con algún otro país, puede decidir salirse del TEMEC, pero no como en un inicio estaba plasmado en el tratado, que Estados Unidos podía cancelar el TEMEC como tal para los 3 países si alguno de esos 3 se atrevía a negociar con China. Entonces fue una negociación muy difícil, pero que al final de cuentas logramos aterrizar algo que es aceptable y que no nos ata de manos, porque México puede seguir negociando acuerdos bilaterales o sectoriales, parciales, de complementación económica con cualquier país del mundo. Lo único que tiene que suceder es que si es con una economía de no mercado, se le informa a Estados Unidos en los términos que expliqué, pero no nos limita la capacidad de negociar. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Damos por terminada la actividad académica. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, en donde daremos a conocer los diversos webinars que ofrecemos con temas de interés y actualidad. Agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado y espero que hayan disfrutado el webinar como todos nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.